saludo para todas las personas que están presentes, igual a quienes observan este video. Un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de enfoque integral y de psicología bioética. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la espiritualidad. Con esta charla queremos dejar clara la importancia que tiene la espiritualidad en la recuperación de adicciones y en el sostenimiento de resultados de todo tipo de tratamientos en salud mental. Cuando hablamos de las estadísticas, uno de los psiquiatras más influyentes que hay actualmente en el mundo, que se llama Robert Cloninger, él afirma que la espiritualidad afirma y mejora los resultados terapéuticos de cualquier tipo de tratamiento, sea psicológico o psicofarmacológico. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los programas de 12 pasos, aun cuando los 12 pasos hoy en día pues podemos decir que es una técnica ya con más de 80 años que queda muy corta en concepto diagnóstico, en concepto de tratamiento, sigue siendo una fuente de sanación para cientos de miles de personas. Los grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, de ludópatas anónimos, de codependientes anónimos, si se suman todos ellos, superan casi que los 800.000 practicantes de este tipo de doctrinas en todo el mundo, y evidentemente pues han dado muchísimos resultados. Están basados en la espiritualidad. ¿Cómo es la espiritualidad de este tipo de programas? Estos programas han sido básicamente extraídos de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la historia de los programas basados en los 12 pasos, llegamos a su fundador, que fue un señor llamado Bill W., y su cofundador, un médico llamado Bob. Entonces Bill y Bob acuñan una serie de estrategias que son unos pasos y unas tradiciones en donde ellos adoptan la oración de la serenidad, que es muy famosa, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta es en su forma corta, porque la oración es un poco más larga, y fue acuñada por un sacerdote llamado Reinhold Niebuhr, quien nunca se opuso a que los alcohólicos anónimos tomaran y adoptaran esa oración como el eje fundamental de sus tratamientos. Los 12 pasos, si analizamos la historia de Bill, el fundador, él era un economista que había luchado incansablemente contra su alcoholismo sin éxito. Había militado en los grupos de Oxford, que eran grupos espirituales de pura oración para superar lo que se llamaba en aquella época los borrachos perdidos. Poco se usaba el término alcoholismo. Y en los grupos washingtonianos, que también estaban basados en la oración. Entonces, como vemos, dentro de estos grupos, la oración es una parte fundamental. En los grupos de 12 pasos vemos que hay una primera parte que es una aceptación, una reconciliación con la verdad. Después viene un proceso de disposición y de entrega a Dios para ya entrar en un proceso de transformación personal. Cuando nosotros vemos el origen de esta espiritualidad, evidentemente llegamos a la Biblia. Entonces, no podemos ser fundamentalistas de pensar de que la única espiritualidad está en la Biblia. Nosotros sabemos que existen muchas religiones, existen hoy en día en el mundo cientos de millones de personas creyentes, y no únicamente son cristianos, porque en los cristianos están los cristianos protestantes que protestan a la autoridad del Papa, y están los católicos que creen en la autoridad del Papa, y vemos que hay muchas religiones, como los musulmanes, que es una religión también muy frecuente, la segunda más numerosa del mundo. La primera es el cristianismo, si se suman los ortodoxos, los protestantes y los católicos. Y existen otras religiones, como es el hinduismo, que es muy arraigada en la India,
en donde nosotros estamos viendo que de estas tres grandes religiones vienen a surgir básicamente de dos cepas, de la cepa protobabilónica, que es de donde surge toda la historia de Noé, que esa la va rescatando de la gémara babilónica, y de ahí vienen las religiones abrahámicas, que son basadas en Abraham, de la que surge el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Entonces los musulmanes, si analizamos la historia de Mahoma, Mahoma era una persona que fue instruida cuando él quedó huérfano y un tío lo adoptó. Entonces él se iba en las caravanas de comercio, allá tuvo contacto con personas que lo llevaron a la religión cristiana, tuvo acceso a las escrituras y se volvió muy adepto al judaísmo. Incluso él quería convertirse en un pastor o en un rabino judío, pero al tener la negativa empezó con esa religión que es el muslismo, el mahometanismo, que creen en Mahoma y en un Dios que es Alá, que quiere decir Padre, de manera tal que vemos que por la otra religión los hinduismos surgen de una religión de tránsito que era el brahmanismo, que va a lo más antiguo que eran los Vedas. Así estamos nosotros viendo de que todas las religiones contienen espiritualidad, es decir, hay que ver que religión y espiritualidad son dos cosas muy diferentes, y si analizamos qué es intrínsecamente la espiritualidad, es básicamente la cualidad de un objeto, un ambiente, una persona de ser espiritual. Y si analizamos qué es espiritual, es la persona que desarrolla creencias sobre aquello que los ojos no ven, que los oídos no oyen, pero que es palpable y es sentible, es decir, se percibe a través de los sentimientos, porque a Dios puede que no lo estemos viendo, pero sí se siente su presencia y se siente su obra, que es lo que testimonian los cientos de miles de personas que se han recuperado a través de técnicas espirituales. Entonces, cuando empezamos a hablar de la espiritualidad vamos a desligarla un poco de las religiones. Muchas personas pelean contra la religión, no creen en la religión católica porque los curas hicieron esto, no creen en la religión cristiana porque los pastores le sacan la plata a la gente, o no creen en la religión de los musulmanes porque son malos y matan a la gente, o no creen en los Vedas o en las religiones hinduistas porque aman y adoran a los animales, a las vacas. Entonces nosotros no podemos ser fundamentalistas. Las religiones básicamente tienen religar unión, ¿sí? Una unión fuerte de un grupo de personas que se asocian para adorar a Dios y van generando una serie de metodologías claras. Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de esa firme convicción de llevar una vida con moral, de una vida con ética, de una vida que realmente no genere daño ni a sí mismo ni al prójimo. Ahí es donde nosotros llegamos, por ejemplo, a las corrientes filosófico-religiosas como el taoísmo, el confucianismo, que se basan en la no comisión de males, es decir, yo no hago males ni a mí, ni al prójimo, ni al medio ambiente, que eso está contenido prácticamente en todas las religiones. Y si tomamos esa esencia de espiritualidad que hay en las religiones y la llevamos un poco, por ejemplo, a la religión cristiana, la religión cristiana lleva un paso más lejos, porque no es únicamente la no comisión de males, sino es hacer el bien a sí mismo, el bien al prójimo. Y para eso es muy importante llegar siempre a la reconciliación, que es reconciliar, es llegar a hacer nuevos acuerdos con mi verdad, con la verdad del prójimo, la resignificación, que es darle un nuevo significado, un nuevo sentido a la vida. Entonces aquí llegamos un poco al campo de la logoterapia, que fue creada por un psiquiatra austriaco que estuvo en campos de concentración, donde él fue torturado y logró pasar a través de semejantes periplos. Después se hizo muy famoso con una clínica de suicidio, de depresión en Viena, y creó la terapia del sentido de vida, que es llamada la logoterapia. Entonces, la terapia del sentido es encontrarle a la vida un sentido espiritual, un por qué vivir, un para qué vivir,
y eso es altamente sanador. Nosotros hemos visto por la experiencia que la influencia, el impacto que tiene un despertar, un desarrollo espiritual en la recuperación es absolutamente importante. Entonces vemos que hay evidencia a través de todo lo que es la logoterapia, vemos evidencia a través de los programas de 12 pasos, vemos evidencia por los estudios que ha hecho Robert Cloninger. Entonces hay que despertar esa espiritualidad en nosotros. Esa espiritualidad es absolutamente necesaria. Si una persona está completamente aislada, completamente separada de su entorno, separada de un Dios, es una persona que va a quedar como una rueda completamente suelta, viviendo bajo la inercia y las apetencias del cuerpo. Cuando hay un despertar espiritual, empieza el alma, el espíritu a dominar el cuerpo. Entonces, dentro de todo esto, nosotros debemos entender la importancia de llegar a la psicoespiritualidad, que esto es muy antiguo, tiene esta disciplina más de 150 años, en donde a raíz de todo lo que fue el siglo de la Ilustración, donde empezaron las ciencias a desarrollar, a aflorar, a hacer un enorme cambio dentro de todo el ser humano, generando civilización, generando vida, surgen precisamente las escuelas fenomenológicas, que fueron las primeras escuelas de psicoespiritualidad, que une la psicología con la espiritualidad. Dentro de esta fenomenología se habla de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, es absolutamente importante despertar nuestra conciencia. Como decía Edmund Husserl, no únicamente el estado de conciencia, sino la conciencia de estado. Es cuando logramos entender la diferencia enorme que existe entre estar conscientes a ser conscientes. Ser conscientes es darnos cuenta, ser conscientes es realmente empezar a despertar esa conciencia que es tan importante desde una buena relación con nuestra propia verdad, una buena relación con la verdad de mis entornos, de tener un sentido de consecuencia, de aprender de la experiencia, anticipar mis riesgos a futuro. Todo eso fluye de la conciencia y todo eso es altamente espiritual, como el sentido de valor personal, de considerarme una partícula preciosa de la creación, una persona útil, una persona que puede llegar a lograr esa autorrealización que es tan importante. Entonces, ¿cómo vamos despertando la espiritualidad? Es decir, la espiritualidad, cuando va como una rueda suelta, sin un Dios, va a ser mucho más difícil de empoderar a la persona. Por eso es importante llegar al convencimiento de que hay un Dios, un absoluto, un trascendente, un gran poder superior que nos puede nutrir nuestras esperanzas de sanación, de amor, de luz, y así empieza a fluir esta espiritualidad. Entonces, una vez se logre un despertar espiritual, una vez se sienta esa necesidad de Dios, se llega al pleno convencimiento de que hay un Dios, llega por automático una necesidad de cumplimiento sobre una ley espiritual, de cumplirse a sí mismo, de cumplir las normas, de cumplirle a la vida, que es altamente espiritual. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad nos damos cuenta de que eleva los niveles de empoderamiento y de poder personal. Por eso es absolutamente necesario poder nosotros adquirir a través de la espiritualidad el suficiente poder personal para tomar decisiones y tener la autodeterminación para cumplir con esas decisiones, porque se va formando un estilo de vida libre de droga, libre de pecado, libre de inmundicias, de mentiras, de autoengaños, que eso es completamente antiespiritual. Entonces, cuando hablamos de esa espiritualidad, hablamos de la importancia de involucrar el amor a sí mismo, a mi propia dignidad, el amor al prójimo, el amor a la familia. Y esta espiritualidad se va convirtiendo en un eje sobre el cual la vida gira. Por eso es tan importante alimentar esa espiritualidad. La oración es absolutamente necesaria, una oración genuina, una oración legítima de cada persona con Dios, donde realmente vaya desarrollando esa necesidad de hablar con Dios, de dialogar con Dios, que lo va a empoderar, que la oración nunca vuelve vacía. Entonces vemos muchas personas que viven desdichadas, viven en desgracia,
Y es como nos dice la misma Biblia, porque es que no saben orar y no saben pedir. Y si piden, piden mal. Entonces, nosotros debemos siempre pedir salud, pedir paz, pedir luz. Y va el Espíritu Santo, que es la base de la espiritualidad en todos los seres humanos, que es el Espíritu de Dios, a nutrir esa espiritualidad, pero para ello debemos generar ese campo, liberándonos del odio, del resentimiento, donde es absolutamente necesaria. Entonces la psicoespiritualidad lo que nos va a ayudar es a llevar luz a nuestra conciencia, traer verdad a nuestra conciencia, disipar nuestra tiniebla interior, disipar nuestros odios, nuestros resentimientos. Eso es lo que va a traer una espiritualidad legítima, una espiritualidad verdadera. Por ello es absolutamente importante entender de que antes que nosotros hubo muchas personas con unos altísimos niveles de espiritualidad, para citar Santa Teresa de Jesús, el santo cura de Ars, el mismo Juan Pablo II, que son personas que no solo tuvieron un gran desarrollo intelectual en el tema espiritual, sino también un ejemplo de vida intachable, porque hay muchas personas que hablan pero no profesan dentro de sí mismos. Entonces esas espiritualidades son vacías, no son legítimas. Entonces, a través de todo esto, nosotros nos vamos alimentando en la base del ejemplo de muchas personas que han utilizado la espiritualidad para superar, pero el hecho de que nosotros seamos espirituales no quiere decir de que vamos a abandonar medicamentos o que vamos a abandonar una terapia, porque eso son ciencias, y las ciencias dentro de toda la doctrina espiritual son consideradas como el quinto don del Espíritu Santo, es decir, toda ciencia que proviene de lo alto es una ciencia insuflada por Dios con un origen divino en ese conocimiento. Por lo tanto, hay que ser muy firmes en saber utilizar todos estos dones del Espíritu Santo de los que hemos hablado, hablaremos, la importancia de llegar a estas búsquedas de personas que escribieron, por ejemplo, la Biblia, otras búsquedas espirituales que nos van a nutrir nuestra fe, van a nutrir nuestra conciencia, nos va a dar claridad en la vida para aprender a tomar buenas decisiones. Muchas veces la persona antiespiritual o espiritual toma muy malas decisiones porque pierde su sentido de certidumbre, pierde su sentido de consecuencia, su conciencia se empieza a apagar y después van a llegar los dolores porque las decisiones que tomaron fueron las equivocadas y los llevaron a caminos de muerte y desolación. Por ello, con la espiritualidad siempre se buscan caminos de verdad y caminos de vida. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.